Hey Nick, ¿puedo tener algunos de esos popsicles, por favor? Asher gritó a mí mientras me sentaba en el sofá con un paquete de nieve restante en mi pecho. Fue un día cálido y húmedo, en medio de las afueras rurales de Nueva York en un domingo. Mi hermano más joven y yo habíamos acabado de regresar de la escuela, tan aburridos como el infierno, mientras nos aburríamos vivos adentro y afuera. No, tenemos que esperar hasta el viernes, pero es mi cumpleaños, así que debería poder tener uno. Asher dijo en un tono aburrido. No es tu cumpleaños hasta el viernes, chico. Además, mamá y papá dijeron. Estaba aburrido, incómodo, húmedo, y sentí como un gato. Tenía años, mientras que mi hermano más joven tenía años. Estábamos a casa solos hasta la mañana del sábado, mientras que nuestros padres estaban en un viaje de negocios. Asher cerró la puerta del refrigerador después de mirar adentro, y lazamente caminó hacia el sofá, donde se cayó y cayó encima de mí. «Chico, ¿qué diablos? ¡Sáquenme de aquí!», le grité. «¡Estoy aburrido!», le gritó. «Sí, bien, literalmente no me importa», le dije. Lo sacé del sofá y se subió, mirando hacia el porche. «¿Podemos ir a mirar a los lobos afuera?», le pregunté. «Puedes, estoy cansado». Cerré los ojos, queriendo tomar un baño. «Siempre estás cansado», le dije, mientras caminaba hacia la puerta del refrigerador. Le miré, miraba fuera de la ventana, sintiéndome demasiado débil para moverme. Estaba tan caliente que sentía que me estaba derritiendo en el sofá. Mamá y papá tenían todo ese tiempo para ir a cenas, viajes y visitas, pero no tenían tiempo para que alguien arreglara el mal acondicionamiento del aire. Un golpe de la puerta del sofá se escuchó a través de la casa, atrapando la atención de Ash. Se levantó y se fue a responder. «No lo respondas», le dije en una voz fría y monotónica. «¿Por qué?» «Porque podría ser un asesino de cero, esperando a que sea su próxima víctima». «¡Cállate, Nick! No eres gracioso». El golpe se convirtió en múltiples golpes golpeando en la puerta. «¡Es la FBI! ¡Abran! ¡Están todos en arresto!». La voz de Jacob gritó desde el otro lado de la puerta. «Ok, abre», lo dije, enojado. Ash corrió a abrir la puerta, dejando a Jacob y Trevor adentro. Ellos eran los dos amigos más cercanos que teníamos, ambos de la misma clase que yo. Se levantaron adentro, y el odio desgastante del suelo caliente se hundió de ellos. «Nick, nunca vas a adivinar lo que encontramos en los bosques», Trevor gritó emocionado. «Nos encontramos en una casa de árboles abandonada». Jacob se acompañó. Trevor ayudó a Jacob, y ambos miraron a mí, listos para correr de fuera. Mi interés se calentó mientras sentaba en el sofá. «¿Dónde estamos?», me pregunté curiosamente. «Es más allá de la fuerza», dijo Jacob, intentando agarrar el respiro. «Como un paseo de minutos. Quiero ir. Por favor, Nick, vamos a verlo». Ash gritó. Lloré, saliendo del sofá. Me miré a la hora, como si tuviera algo importante a la hora de las... Los tres me miraban emocionados, esperando una respuesta. «Sí, todo bien, supongo», dije, abriéndome los brazos. «Sí», Trevor gritó. «Bien, vamos rápido». Trevor salió de la casa, seguido por Jacob y Asher. Me acerqué hacia ellos y salí de la casa. Todos se acercaron a sus bicicletas, que estaban desesperadamente metidas en el suelo cubierto de juguetes. Mamá y papá nos dijeron que necesitábamos limpiar el frente y el patio, pero nuestra lógica era esperar hasta el último segundo antes de tocar nada. Éramos dos genios compitiendo con la IQ de Tesla. Nuestra casa estaba completamente rodeada de millas de bosques y una pequeña y tranquila carretera. El vecino más cercano estaba a 1500 metros de distancia. Así que, si algo fuera a suceder en casa, entonces estábamos solos. Honestamente, no sé lo que pensaban nuestros padres en ese momento, siempre saliendo. Corrimos alrededor de 1500 por la carretera en nuestras bicicletas. El viento sentía increíble en contra de mi cara sucia. Después, nos dirigimos a una carretera a la izquierda de la carretera y seguimos por el bosque.
El sol estaba brillando por los árboles, la mayoría de los cuales apenas estaban creciendo sus hojas. Cuando finalmente llegamos al bosque, Jacob y Trevor se aceleraron y salieron de sus bicicletas. Asher y yo nos disparamos los ojos confundidos. ¿Por qué nos estamos deteniendo?, pregunté a ellos. La casa de árboles no está en la carretera, dijo Jacob, cazando, como si estuviera caminando todo el camino aquí. ¿Cómo dijeron que lo encontraron?, le pregunté. Estábamos buscando un lugar nuevo para cazar a los aguacates. Trevor gritó cuando dejó su bicicleta y caminó rápidamente hacia el bosque. Asher y Jacob, junto conmigo, se acercaron rápidamente, todos ansiosos de ver esta casa de árboles. Trevor, Jacob y yo siempre soñábamos con tener una casa de árboles, o algo de ese tipo, para descansar y tener dormitorios adentro, como la cuarta parte de nuestro grupo. Como esto estaba en el medio de absolutamente ningún lugar, probablemente necesitaría algunos toques, que podríamos hacer fácilmente con el tiempo. «¡Ah, estoy cansado!», gritó Asher. «Deja de ser tan bebé», dije, no queriendo tratar con este mierda. Sabías que iba a ser un largo camino. Lo sé, pero aún así, ¿podemos parar por un segundo?, Asher dijo, tratando de sentarse. «No, estamos literalmente como minutos de distancia», Trevor dijo, no volviendo a mirar hacia Asher. Continuamos. Asher seguía sonriendo todo el camino. Siempre ha sido sonriente y entitulado, pero todavía me sentí mal por él, ya que no tenía muchos amigos por eso. Pero, desafortunadamente, eso es lo que sucede cuando mamá y papá no saben cómo decir no. Estaría mintiendo si dijera que no estaba emocionado por ver la casa de árboles. Pero quería verme bien y quedarme tranquilo en el exterior. Después de unos minutos en total de viajar por el bosque, hojas crujiendo bajo cada paso, pájaros cantando y gritando, acompañados por los ruidos de un hermano pequeño. Finalmente llegamos. Un árbol de hoja muy alto, de piel, y un árbol de hoja sentado en una pequeña salida, a unos pies de cualquier árbol. Era un lugar extraño, pero hizo sentido por lo que cualquiera que construyera la casa de árboles elegiría ese árbol en particular. La casa de árboles en sí misma era de buen tamaño, proporcionando suficiente espacio para unos niños de nuestra edad, para sentarse cómodamente adentro. Se cerraba alrededor del árbol a unos pies en el aire y una ladera singular se llevaba adentro. Parecía que había estado ahí por mucho tiempo, pero el árbol comenzó a formarse alrededor de sus fronteras, como si fuera clay. La casa de árboles era de buen tamaño, un poco duro, pero sin ropa, sobre cambio, nada de todo. Dios, esto es increíble. Me aburrí. ¿Han ido adentro todavía? Nah, dijo Trevor, moviéndose la cabeza. Queríamos llegar a vosotros primero. Se miró hacia nosotros con una sonrisa emocionante. Era un lugar increíble, por supuesto. El árbol de la casa de árboles era de color ligero, casi blanco. Los pequeños detalles estaban por todos lados de las paredes y las ventanas, pintados en rojo y negro oscuro. Este era el tipo de casa de árboles que se hizo por un padre que tenía una pasión por la craftura, hecha específicamente para que sus niños jóvenes pudieran hacer hermosos recuerdos adentro. Aún así, por alguna razón extraña, estaba ahí afuera, casi 3 millas profundas en los bosques. No lo preguntamos, me gustaría que lo hubiéramos preguntado, pero éramos jóvenes, estúpidos y naíves. Al menos, eso es lo que sigo diciendo a mí mismo. Me fui al lado de la escalera y resté mi mano en el árbol. Sin embargo, de inmediato lo retiré. La barca del árbol se cayó. De hecho, no se sentía como barca de árbol. Era un poco cálida, con un sentimiento de leather de Newburgh. Empecé a sentirlo de nuevo lentamente. Definitivamente no era barca. Ni siquiera podía mantener mi mano en el árbol por más de 2 segundos, sin sentir vergüenza. Honestamente, pensé que el árbol estaba roto, lo que me hizo temerario subir la escalera. No dije nada para no arruinar el ánimo, así que me quedé para mirar de nuevo la casa del árbol.
Trevor, Jacob y Asher conversaron sobre sus ideas de lo que podrían hacer con la casa del árbol. Trevor y Jacob siempre trataban de incluir a Asher en las cosas, lo que era agradable, pero todavía siempre me sentía enojado con su presencia la mayoría del tiempo. Jacob preguntó si Asher y Trevor lo querían o no, así que ellos se acercaron a ver quién sería el número 1. Trevor ganó, lo que hizo a Asher un poco enojado. Trevor sonrió y le dijo que lo mejor era ir primero para asegurarse de que estuviera a salvo. Asher, sorprendentemente, se acercó y finalmente entendió las preocupaciones, pero, lo que sea, Trevor empezó a hacer su camino por la larga, peligrosa escalera, todos nosotros esperando con anticipación lo que vería allá arriba. El viento sutil causó que los árboles se movieran de una manera extraña, como si estuviera haciendo su mejor para mezclarse con los otros árboles alrededor, pero no sabía cómo. Esa es la mejor forma que puedo describirlo. Cuando finalmente llegó al topo, no dijo nada al principio. No lo podíamos ver cuando entró en la casa de árboles. ¿Qué es lo que parece allá arriba?, Jacob gritó. Es bastante vacío, solo un par de cobres. Trevor gritó de regreso. Asher empezó a subir la escalera con orgullo. Lo detuve y me miró de vuelta con una expresión enojada. ¿Qué? Lloró. Estaba a punto de decir algo, pero me rompió la lengua y no me recordé lo que iba a decir. Solo déjalo ir, hermano, dijo Jacob con un rostro de vergüenza. Le moví para ir y continuó la escalera. En ese momento, una sensación extraña se rompió sobre mí, como si un instinto primitivo empezara. No dije nada, pero me sentí enfermo en el estómago. No quería a mi hermano subir allí, pero ¿qué iba a decir? No puedes subir allí porque lo dije. Sí, es cierto. Después de que Asher subiera allí, él y Trevor llamaron a nosotros para unirse a ellos. Jacob empezó a subir la escalera siguientemente, y yo estaba discutiendo si debería seguir. Mi turno llegó y empecé lentamente a hacer mi camino por la escalera. Me sentí mucho más alto de lo que se veía desde el suelo. El viento suave bromeando contra mi cara, el sonido de las brancas sonando y bromeando contra cada uno se escuchaba a través de los árboles, casi sonando como un grito profundo de un gigante dormido. Cuando finalmente llegué al topo, me quedé en el piso del piso mirando por el interior. El árbol estaba en el centro de la habitación con lo que parecía aseños de vómito, cubriendo el piso. Incluso se sentía como vómito. Jacob comentaba el olor y dijo que podían traer algo de aire fresco cuando volvieran con algo de decoración. La sensación de mi estómago se volvió peor. Mirando por las ventanas, ver el infinito vacío de árboles alrededor de nosotros, en vez del hermoso patio de un pequeño hogar, me hizo sentir incómodo. Algo estaba mal y me estaba comiendo vivo. Mi excitación se fue disminuyendo. Mientras tanto, los demás estaban todavía jodiendo sobre el lugar. Entonces, ¿qué deberíamos llamar a este lugar? Jacob preguntó. El club de los chicos con 3 Ks. Trevor rió. Mientras iban de vuelta y de vuelta, noté algo en el árbol mismo. Un marco extraño de aproximadamente 3 pies. Era como un hilo en el barco curvado hacia adentro en sí mismo. Muy similar a 2 patas de grasa. He visto algunas formaciones muy extrañas, así que me las he limpiado. He intentado mantenerlo caliente, pero este piso en mi estómago se estaba formando en un agujero negro, así que me he hecho una excusa para irnos. ¿Por qué no volvemos a nuestro lugar y cogemos algo para traer aquí? Dije con ninguna intención de volver, pero podemos traer desayunos. Sí, está bien, dijo Trevor. También podemos parar en mi lugar para coger mi saco para poner más cosas. Asher era claramente enojado. Pero no quiero ir, murmuró. Literalmente vamos a volver de inmediato, dijo Jacob. Entonces puedo quedarme aquí y esperar por vosotros, argumentó Asher. No, mamá y papá me dijeron que os quedéis en todos los momentos, argumenté de vuelta. Bueno, casi es mi cumpleaños, dijo abriéndome los brazos.
Después de un poco más de argumentación, se comprometió a regresar. Estaba emocionado para finalmente salir de ahí. Pero cuando llegamos al fondo, vi a Jacob mirar a Asher con una expresión culpable. No es su culpa. Se sintió mal por él, a pesar de que estábamos volviendo de inmediato. Para aliviarlo, ofreció a Asher un pequeño cuchillo de ejército que obtuvo de Boy Scouts y le dijo que podía cargar todos los iniciales en el árbol al final. Así, la gente sabría que era nuestro. Asher se levantó con emoción y su estímulo inmediatamente cambió. «¿Por qué no vengo con vosotros?», dije rápidamente. «Puedo hacerlo por mí mismo. No soy un bebé». Asher dijo emocionado conmigo. Me gustaría haberlo detenido. Me gustaría haber podido hacer más. Algo más. Pero no lo hice. Miraba cómo sucedió con orgullo cargando el cuchillo y el honor de marcar nuestro territorio. Jacob y Trevor lo apelaron mientras miraba nerviosamente. «¡Maldita sea, Asher!», Trevor gritó. «¡Llevas este bebé!», Jacob siguió. No sabía por qué estaba nervioso, pero estaba. Como si mi ángel guardián gritara para ir y llegar a él. Desafortunadamente, esa sería la última vez que lo viera de nuevo. El árbol gruñía con el viento. Algo definitivamente estaba mal. Asher llegó al topo y empezó a cargar los nombres, pero perdí la vista de él. «¿Está todo bien, hombre?», me preguntó Trevor. Sí, estoy bien», me respondí. Mis ojos estaban enfocados en el árbol y podía sentir a Jacob y Trevor mirándome por unos minutos más antes de volver a mirar al árbol. Estaba imaginando a Asher luchando para dejar un marco en el árbol con sus brazos pequeños. Normalmente pensaba que eso me haría reír internamente, pero solo me sentí triste. El tipo de tristeza cuando ves a alguien que no ha tenido una buena vida o que está luchando a aterrar su bebida físicamente en todos los lugares, o viajar en un tren en el gimnasio, tanto estúpido como es. Dejé de pensar y miré de vuelta en el árbol. Esperamos unos minutos sin llamar a Asher. ¿Necesitas ayuda?, Jacob llamó. Jacob y Trevor sonrieron esperando una respuesta. Unos segundos pasaron solo para ser saludados sin nada. «¿Asher?», llamé. Todos estábamos esperando una respuesta, pero nada vino. Quería asumir que estaba enfocado en cargar esos iniciales, pero después llamamos a más. Todavía no recibimos una respuesta. «Asher, cállate de ahí, cállate de ahí», lloró Trevor. Luego agarré la espalda haciendo mi camino esperando a Asher saltar a mí en la entrada. Al hacer mi camino podría haber señalado que vi un movimiento debajo del bosque, como si hubiera algo intentando escapar de él. Me recordó cuando un ataque engorda a un gato, o algo de ese tamaño cuando ves ese gato moviéndose hacia abajo. Sin embargo, solo lo vi por un segundo, así que asumí que era el bosque moviéndose en el viento o algo así. Llegué al topo y miré alrededor, pero no vi nada. «¿Asher?», le dije en voz alta, asumiendo que estaba detrás del otro lado del bosque. Me quedé adentro y el olor más fuerte de vómito y hielo asaltó mis nostrils, causándome a llorar. Caminé todo el camino, pero no estaba en ningún lugar a ser visto. Mi estómago cayó. ¿Dónde podría haber ido? Miré al piso y vi un cuchillo de ejército que estaba en un puente de lo que parecía un slime amarillo. Me miré bien y me dirigí hacia el árbol. El mismo marco que vi antes tenía un slime cayendo de la oscuridad con un nuevo pequeño marco por encima que se ve como un pequeño escapado. La vista me recordó la boca cerrada de una vieja sin lágrimas salivando de sus labios. Parecía que Asher empezó a cargar, pero no terminó. Me quedé ahí tratando de procesar lo que estaba mirando. Jacob y Trevor me estaban llamando, pero no me registraron. 1.000.000 de pensamientos corrieron por mi cabeza. Quería levantarme. Estaba en ese momento cuando los gritos de Jacob y Trevor llorando por mí para bajarme finalmente llegaron a mí. Casi caí todo el camino rápidamente bajando la escalera. Cuando llegué al fondo, vi por qué gritanían por mí. El árbol estaba respirando. No era el viento.
No era una ilusión. Estaba literalmente respirando, sacando un profundo sonrisa con cada respiración. No podía creerlo. Sentía un sueño, pero era real. Tan real como tú y yo. El árbol estaba vivo y había hecho una cena de mi hermano bebé. El movimiento extraño que vi cuando subí al árbol era la silueta de Asher, tratando de golpear y escapar de su garganta mientras lo bebé. El pensamiento me hizo mover en miedo incontrolablemente. Pensé que me iba a morir. Trevor y Jacob corrieron por él, pero senté allí por unos segundos más con mis pensamientos corriendo. Solo podía imaginar el miedo que Asher estaba viviendo en ese momento, gritando en terror, llamando a alguien para salvarlo. Su grito no podía ser escuchado. No pudo escapar de su destino claustrofóbico. Estaba digerido vivo con nadie para ayudarlo, sabiendo que mamá y papá no sabían dónde estaba. Estaba ahí emocionado pensando que finalmente era parte del grupo de amigos. El lugar había sido comido vivo por un árbol, o al menos algo que pretendía ser un árbol. El barco del árbol se estiraba como si hubiera un músculo que se estiraba y se contrastaba debajo de él. Las plantas empezaron a moverse de una manera alienígena, algo que no puedo describir más allá de eso. Los sonidos de un sonido profundo y monstruoso y húmedo se escuchaban por el bosque mientras seguía atrás de Jacob y Trevor. Llegamos a la fuerza donde salimos en bicicletas y caminamos a la más cercana policía a unos kilómetros de la estación. Lo que sucedió después de eso fue una mezcla. No recuerdo mucho, pero lo que recuerdo es que nos dijimos a los policías que mi hermano se había comido por algo a través de gritos incoherentes. Volvimos al lugar con la policía, pero la casa ya se había ido, no sin dejar un gran cráter en el suelo, aunque se presentaron con un agujero extraño que no explicaba por qué mi hermano estaba desaparecido. Fuimos llevados a la estación de la policía por preguntar dónde nos separamos a diferentes habitaciones para explicarnos. La policía nos asustó. Todas nuestras historias se encajaban perfectamente con las de los demás, así que fuimos muy buenos en mentir, o en realidad vimos algo supernatural. Le dieron una llamada a mis padres para explicar la situación y se acercaron tan rápido como pudieron. Mi mamá y papá estaban desesperados, pero nunca creyeron en mi historia. Raramente fuimos de viaje de nuevo, y si lo hicieron me trajeron. Estoy seguro de que mi mamá y papá creen que yo le hice algo y no los culpo. Asher sigue desapareciendo hasta el día de hoy. Me siento tan estúpido. Es mi culpa que no lo detuvo. Quiero culpar a Jacob por darle ese maldito cuchillo de ejército, pero profundo. Todavía estoy atrapado con el culo de pensar que podría haber prevenido todo por no tenerlo adentro de la puerta. Tal vez entonces Jacob o Trevor se hubieran perdido. Quizás ambos, pero al menos mi hermano todavía estaría aquí. Tan selfish como suena años después, tengo un niño de mi propio que se convertirá en la próxima semana y una hermosa esposa. Raramente hablo con mis padres o con ninguna de mis familias por eso. Estos eventos todavía permanecen en el fondo de mi mente como un parásito, algo que nunca podré olvidar. Vivo a unas horas de donde mi hijo estaba en casa desde que mi esposa no se sintió cómoda dejando su hogar. He decidido escribir todo esto lo mejor que pude recordar, porque cuando me levanté esta mañana para completar mi ritual diario de hacer mi café, para mirar fuera de la ventana del patio, vi algo que me llevó de vuelta en el tiempo. Lejos en la línea verdadera, a través de la familia de los pájaros comiendo el arroz, estaba algo innatural que no pertenecía allí, la misma casa de árboles de todos esos años atrás. He estado tratando de contar la verdad por tanto tiempo que las mentiras se han convertido en más convenientes. Ha habido emails y llamadas incontables, pero no hay nadie que escuche. No puedo culparlos. Suena insano si lo que les dije era incluso parte de lo verdadero, hubiera cambiado el modo en que miraban al mundo para siempre. Empezó con pequeñas mentiras. Paré de decir que vi algo, pero incluso entonces se consideraba en mal gusto hablar sobre ello. Aún pensaban que estaba mintiendo o escondiendo la verdad para ocultar algo aún más siniestro.
Y honestamente, he crecido cansado. Estoy tan cansado de intentar ser creído. Así que por una última vez, voy a contar la verdad y nunca más hablaré de ello. Esto tiene que parar. Nunca me gustó el termo Storm Chaser. Suena demasiado como un hobby divertido. Mientras sea un termo comúnmente usado, no se trata solo de ser un buscador de emociones. Nosotros proveemos servicios reales y tangibles. BNWS se basa en actualizaciones reales sobre presión barométrica, dirección del viento, temperatura y velocidad, condiciones de superficie, velocidad del viento y dirección, y un 12 otros puntos de datos. Esto es información tomada en cuenta cuando proporcionamos notificaciones de inicio y para alertar servicios de emergencia en áreas afectadas. Trabajé con 2 otros chicos entonces. Nosotros corrimos en vehículos separados, los 2 al frente conmigo siguiendo en un apoyo. Allí estaba Javier, el jefe de manejo. Él aseguró que nuestros teléfonos funcionaban incluso en tiempos malos a través de varios boosters de teléfonos y nos mantuvieron actualizados en satélite, radar y análisis mesoscópico. Él también estaba en cargo de la radio, asegurándonos que estábamos actualizados en cualquier información, llegando desde la policía, el departamento de fuego, servicios de emergencia, la banda ciudadana o las frecuencias militares. Sobre todo la Fuerza Aérea, pero también podíamos llegar a la Marina. El segundo chico fue Reed. Este hombre de forma de pato era un veterano en cada sentido de la palabra. Volvió de Afganistán y dijo: «Oh, bueno, vamos a ver tornados». Así que lo hizo. Se educó y obtuvo un trabajo como meteorólogo. Sí, eso es una cosa. Años después empezó su propio negocio, uno en el que yo estaba empleado. Estábamos en un trabajo de datos para una tormenta a unos 6 kilómetros al norte de una pequeña ciudad de Minnesota, no lejos de Rochester. Las primeras predicciones habían puesto a la tormenta como pasando al oeste de Madison, pero había sido un cambio occidental. Necesitarían zapatos en el suelo para nuevos medidos, y al final parecía ser una sorpresa. No había avistamientos a lo lejos de St. Cloud y esta cosa se estiraba como un monstruo. Descargamos una prueba de daño rápida mientras pasábamos Stewartville. No parecía ser mucho, solo un par de zapatos. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.